comunicación con un Dios personal, invisible pero real. Y Dios no necesita, óyase bien, que nosotros lleguemos a Él por medio de fetiches, por medio de dibujos, por medio de esculturas, por medio de efigies. No, Señor. Dios es espíritu, Dios es invisible, no tiene cuerpo, no tiene retrato, aunque Él vino, Él tomó figura en la persona de Jesucristo, pero la real figura de Dios no la conoce nadie. Un día Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu rostro. Y Dios le dijo, no te puedo mostrar mi rostro porque no hay hombre que me vea y viva. Entonces, nadie puede hacerse una figura de Dios como los católicos que tienen un cuadrito que se llama la Santísima Trinidad y muestran a 3 viejitos embarbados allí y el uno supuestamente es el Padre, el otro es el Hijo y el otro el Espíritu Santo. Eso es una de mentiras diabólicas. Porque yo en alguna ocasión me tocó ir a una casa donde un señor que había sido brujo toda su vida se estaba muriendo de lepra. Y yo fui a esa casa, esto ya lo he dicho en cualquier ocasión, vuelvo y lo repito, y fui allá con otro compañero. Ese señor tenía allí en su casa de 4 paredes solamente, más de 50 altares en el piso. Eran ladrillos, cada ladrillo significaba un altar, y en cada ladrillo estaban 2, 3 y hasta 4 cuadros religiosos. En algunos de esos ladrillos, de esos altares, estaba el cuadro de la mano poderosa, estaba el cuadro de la Santísima Trinidad, el cuadro católico, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Habían cuadros donde estaba el Sagrado Corazón de tu Jesús, habían cuadros donde estaba María cargando el peladito, habían cuadros de un tal Gregorio Hernández, habían una cantidad de cuadros impresionantes, y todos eran cuadros religiosos. Ahora, si esos cuadros religiosos se usan para el ocultismo, para matar personas, porque hasta ataúdes de vudú encontramos allí en ese lugar, 2 ataúdes de vudú con muñecos hechos de tela negra dentro, con cualquier cantidad de alfileres enterrados desde la cara hasta la punta de los pies. ¿Qué estoy diciendo con esto? Hay demasiada gente que anda buscando a Dios, pero lo está buscando en el lugar equivocado. Hay demasiada gente que anda buscando cómo adorar a Dios, pero lo está adorando de una forma errónea y equivocada. Y es de ese error que Dios quiere sacarnos a todos nosotros. Por eso mismo es este tema. Diciembre pagano, diciembre sensual, diabólico. La fiesta más horripilante, la fiesta más pagana, la fiesta más prófana que puede haber en el calendario solar, en el calendario gregoriano, calendario romano, calendario lunar, como le quieran llamar, al calendario que nos está rigiendo, es la fiesta de diciembre. Un mes entero entregado a la idolatría, un mes entero dedicado al comercio. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Cristo. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? No tomarás el nombre de Dios en vano. Y ya desde ya, los comerciantes comienzan a adornar sus almacenes, sus vitrinas. Ya desde ya están soñando con diciembre. Ya desde el momento preciso que termine octubre, ya comienzan todos los festines navideños. ¿Y quiénes están allí abarrotando las plazas? ¿Quiénes están allí abarrotando los almacenes? ¿Quiénes están allí? Gente que cree que está adorando a Dios. Gente que está convencida que Dios les ha ordenado, les ha dado órdenes para que celebren esas festividades. Por eso estamos leyendo en Isaías allí. ¿Qué está diciendo? ¿De qué me sirve, dice Jehová? ¿De qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Dice Dios, hastiado estoy de holocausto, de carneros y de cebos y de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mis atrios? Óyase bien. No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Allí está. La pregunta del millón es, si Dios abominó de sus propias fiestas, si Dios abominó de la fiesta judía, de la fiesta que Él había propuesto, que Él había estipulado, que Él había programado para que el pueblo de Él viviese en esas celebraciones mensuales, semanales y anuales,
si Dios abominó de su propia fiesta, si Dios rechazó de tajo la falsa celebración que los judíos le estaban brindando, porque ellos traían su ofrenda, traían sus inciencios, ellos eran fieles en el conocer la luna nueva, fieles en el día de reposo, pero resulta que se habían descarrilado, se habían desbaratado, todo lo habían vuelto un comercio. Recuerda cuando Cristo llegó al templo de Jerusalén, cogió un perrero porque el templo de Salomón había sido convertido en una galería, en un mercado persa. Entonces, ¿qué hace Cristo con su perrero? Dice que sacó de allí a todos los cambistas, los comerciantes, y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, y a todos los botó de allí. Si eso lo hizo Cristo en ese tiempo, ¿usted cree que Cristo va a estar de acuerdo con la festividad de diciembre? ¿Usted cree que Él va a estar de acuerdo con una fiesta donde es el nombre de Cristo que está involucrado? Es el nombre de Cristo el que está involucrado en toda la festividad de diciembre hasta enero y en otro lugar hasta febrero. Es el nombre de Jesucristo que está en juego en todas esas fiestas diabólicas, paganas, sensuales. Entonces, ya hemos dicho que esa fiesta no nació en Israel, no nació en Asia Menor. Esas fiestas nacieron en Europa, en el Imperio Romano, nacieron en Italia, nacieron en el Vaticano, nacieron en Roma. Fue en Europa que se inventaron el cuento de la Navidad, de la Natividad. No fue en Israel, no fue en Jerusalén, donde dice la historia inolvidable que nació Cristo, fue muerto, sepultado y resucitado, y se trepó al cielo y está sentado a la derecha de Dios el Padre, esperando para venir a esta tierra para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Está oyendo esto usted, amado radio oyente? No fue en Israel que se inventaron esta fiesta. Esta fiesta es traída de Oriente, es traída de Europa, es pagana, es sensual, es animal, es prófana. Es un escarnio a la santidad de Dios, es una blasfemia a la santidad de Dios. En el nombre de Cristo, en el nombre de Dios, durante todo el mes de diciembre suceden las peores orgías que no sucedieron en todo el año. Entonces, si Dios abominó de sus propias fiestas, según lo que yo estoy leyendo en Isaías capítulo 1 del verso 10 en adelante, si Dios rechazó de tajo su propia fiesta cuando se dio cuenta que los israelitas la habían profanado, la habían tomado como un comercio, la habían tomado como un lucro, Dios abominó su fiesta y dijo: no quiero más su fiesta, no quiero más luna nueva, no quiero más día de reposo, no puedo soportar la asamblea de ustedes cuando multipliquen las oraciones, yo no voy a oír nada. Cuando ustedes multipliquen toda su ofrenda, no quiero nada, estoy harto, estoy cansado. Ustedes son unos hipócritas, ustedes están celebrándome culto a mí, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes hacen la fiesta, vienen a hollar mis atrios, se presentan delante de mí, me colocan toda clase de figuras grotescas, diabólicas, de imágenes de idolatría, colocan todas esas cosas delante de mis ojos, y ustedes pretenden que yo santifique eso, ustedes pretenden que yo purifique eso, ustedes pretenden que yo les dé bendición en unas fiestas paganas y diabólicas que ustedes han inventado. Yo no me glorifico en eso, eso a mí no me beneficia para nada. Se me ocurre decir a mí que dice Dios a los judíos: ¿quién les digo a ustedes que yo estoy de acuerdo con ese paganismo que ustedes han encontrado ahora? No estoy de acuerdo con eso, está diciendo Dios. Nosotros nos hemos extraviado, nos hemos embolatado, estamos perdidos en el espacio. Dios nos está llamando al arrepentimiento verdadero. Dios nos está llamando a enderezar nuestra senda, y nosotros estamos corriendo para otro lugar pensando que es para allá que Dios nos está llamando. A mí me pareció algo chistoso, así como le sucedió a Samuel. En el año 86, que yo comencé a recibir el llamamiento a la conversión para el mes de enero del 86, nadie me había dicho que uno necesitaba convertirse para estar en paz con Dios y comenzar a vivir una vida nueva en Cristo. Sencillamente tuve el sentir en mi corazón, algo me motivó a querer leer la Biblia, y yo, como tradicionalmente se nos había enseñado que la única iglesia o la iglesia verdadera era la iglesia católica, yo me propuse ir a la iglesia católica 4 veces en la semana a misa, porque yo quería tener en paz mi alma, mi conciencia de tanta fechoría que había hecho. Me entregué a la Iglesia Católica en el 86, a principios de enero del 86,
y comencé a asistir a la iglesia 4 veces por semana porque supuestamente Dios me estaba llamando. Sí, ciertamente Dios me estaba llamando, pero yo creía que era para la iglesia católica, así como Dios está llamando a Samuel, y Samuel corría donde el sacerdote Elí, y Elí le decía, yo no te estoy llamando. A mí me pareció algo parecido a eso, porque yo corrí para la iglesia católica, pero a medida que fue transcurriendo el mes de enero y el mes de febrero del año 1986, comencé a entender cosas y a comprender cosas cuando me dediqué a la lectura de la Biblia. Con la lectura de la Biblia me pude dar cuenta de que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es un embuste, es una falacia, es una empresa lucrativa, prácticamente es es una multinacional. Es una multinacional con sucursales en todo el planeta llamado Tierra. Me di cuenta de tantas cosas que me aterrorizaron, me espantaron. El Señor me dio conocimiento, me dio entendimiento y me reveló y me mostró que Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y lo mismo que Dios me reveló a mí, se lo reveló a Saulo. Lo mismo que Dios le reveló a Saulo, le ha revelado a millones y millones de hombres y mujeres que antes vivían atrapados del paganismo, atrapados por el sensualismo, atrapados por las drogas, atrapados por tantos vicios y costumbres paganas y diabólicas. Y esos cientos de millones de personas que desde la época de Jesucristo hasta este tiempo que se encuentran ya descansando en la morada celestial, ese mundo de personas estuvieron embolatadas en cualquier cantidad de religiones. Muchos fueron católicos, otros fueron musulmanes, otros fueron brujos, espiritistas, rosacrucistas, fueron delincuentes, peores, sicarios, terroristas. Hay demasiada gente que vivió su vida perdida porque no conocía lo que estaba pasando con ellos. Pablo en su tiempo de conversión, él pudo testificar y decir, yo fui perseguidor de la iglesia de Jesucristo y lo hice por ignorancia porque no conocía ese camino. Yo creí que estaba haciendo el bien, yo creí que persiguiéndolos, que entregándolos a la cárcel y entregándolos a la horca y a la hoguera, yo creí que estaba haciendo bien, pero hoy me doy cuenta prácticamente que estaba equivocado. Jesucristo tuvo un encuentro con el apóstol, pues no era apóstol, era un sicario de la época, Saulo de Tarso. Jesucristo se le apareció, lo convirtió, lo convenció de que él estaba en el camino equivocado y que era necesario enderezar la senda. Saulo de Tarso entendió el mensaje y se convirtió al poder de Jesucristo, y de allí que vienen su cualquier cantidad de cartas paulinas que hoy en día nos están instruyendo y nos están dando revelaciones. Amado radio oyente, el poder de Dios está sobre ti, está a tu servicio y está a tu disposición. Si tú quieres entender el mensaje, lo vas a comprender. Si lo rechazas, problema tuyo, porque la Biblia está diciendo, si tú rechazas el mensaje, serás quebrantado. Si tú rechazas el mensaje, serás destruido. Si tú entiendes el mensaje y aceptas el mensaje, dice la Biblia en el verso 19, si quisierais y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El bienestar de Dios para todos los seres humanos es inequívoco. Dios tiene un plan grande, eternal, poderoso para cada hombre, para cada mujer. La responsabilidad está en mí. La decisión está en mí. Yo puedo determinar en este momento si creo el mensaje o rechazo el mensaje. Yo puedo determinar. Tengo en este momentico el poder en la lengua, el poder en la decisión que yo pueda decir. Y yo puedo testificar y decir, amado radio oyente, ese mensaje está salido del contexto, ese mensaje no es divino, ese hombre está equivocado. ¿Cómo se le ocurre decir que nuestro Señor Jesucristo no quiere que le adoremos en diciembre? ¿Cómo se le ocurre decir que el pesebre es diabólico? ¿Cómo se le ocurre decir que Nochebuena es diabólica? ¿Cómo se le ocurre decir que Santa Claus, que Papá Noel, que el arbolito es diabólico? ¿Cómo se le ocurre? Ese hombre necesita conocer Biblia. Ese hombre no debería estar diciendo eso en la radio. Deberían quitarle la licencia de funcionamiento y sacar esa emisora del aire. Bueno, usted puede pensar cualquier cantidad de cosas, pero yo le digo, amado radio oyente, si Dios me ha puesto esta palabra en la boca, es para que a usted
le motive o se le mueva el piso, como la gente dice, y no trague entero. Vaya y consulte. Lo he dicho en cualquier cantidad de ocasiones. Si usted no cree el mensaje, consulte la Biblia, métase de cabeza a la palabra de Dios y entienda lo que estoy hablando en este momento. Y si no le cree a la Biblia, váyase a una biblioteca nacional. Aquí en Buenaventura hay una biblioteca municipal en el Banco de la República. Allá tienen que haber libros históricos que le hablen a usted del origen de la Navidad, del origen de la Nochebuena, del origen de todos esos adornos navideños, quién se inventó eso, de dónde salió eso. Y usted va a tener que comprender, porque si yo he hecho una investigación exhaustiva, y resultado de esa investigación es lo que usted está escuchando, entonces usted va a estar de acuerdo conmigo. La Navidad se la inventó un tal Gregorio Nacianceno y otro fulano por allá llamado el teólogo. Estos dos curas católicos inventaron la Navidad para el año 345 después de Cristo. Después que Cristo murió, ningún apóstol se ocurrió, ningún apóstol, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo, ni ninguno de ellos se andaba de ciudad en ciudad celebrando Navidad. Ninguno de ellos. Todos los apóstoles de Cristo murieron sin ni siquiera hacerse una figura del niño Dios, sin ni siquiera hacerse una figura de Cristo. Lo tenían en su cuerpo, ellos lo tenían en su mente, tenían a Cristo en su alma, lo tenían en su corazón. La sangre de Cristo corría por sus venas, lo adoraban en espíritu y en verdad, y no necesitaban de muñequitos ni de celebraciones paganas y diabólicas. Es más, el apóstol Juan decía: huid de la idolatría, huid de la fornicación y huid de las pasiones juveniles. Son tres cosas puntuales, y una de las más terribles, dice él: huid de la idolatría. Si Juan dijo huid de la idolatría, es porque en verdad Dios manda que hay que huir de la idolatría. En el desierto Dios le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce porque el pueblo estaba siendo picado por serpientes ardientes en el desierto, y Dios miró la mortandad y le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y colócala en un palo en alto, y todo aquel que fuese mordido por una serpiente ardiente, con solo mirar a la serpiente de bronce levantada en ese palo, en esa vara, será salvo. Óyase bien. Cuando una serpiente real picaba a un judío, el judío, si podía correr y alcanzaba solamente a mirar la serpiente de bronce colgada en ese palo, dice la Biblia que esta persona no moría, que era sana. Pero cuando Dios desterró todas las serpientes ardientes de ese lugar, los judíos se dieron a la idolatría, comenzaron a adorar esa serpiente de bronce que estaba allá, comenzaron a rendirle culto, y cuando Dios se dio cuenta de eso y miró la aberración que están haciendo, le dijo a Moisés: toma la serpiente de bronce que has levantado y échala en el fuego, cocínala, derrítela, para que el pueblo no se entregue a la idolatría. ¿Cómo es posible que Dios vino en carne y sangre, nació del vientre de una mujer virgen, y la gente, óyase bien, comenzaron a adorar, a hacerse imágenes de la mujer santa que Dios usó para que naciera Jesucristo? La adoran, hacen imagen de María, la venden en todos los rincones del planeta llamado Tierra. Yo no sé cuánto vale una imagen de una Virgen María. Amedrantar fue porque descabezamos a la del Espíritu Santo. Cúmplase conmigo la voluntad de mi Señor. He aquí la esclava del Señor, dijo María. Privilegio que se ganó ella, de haber sido la gestora, el instrumento en el cual Dios quiso meterse durante 9 meses en ese vientre virginal. Para ella, privilegio. Pero resulta que el privilegio solamente fue en ese momento y por ende se ganó la vida eterna. Pero la gente no entendió eso y la gente cree que María fue la que le dio vida a Dios. La gente cree que María fue la que le dio vida, le dio importancia a Jesucristo. No fue María la que le dio importancia a Jesucristo, fue Jesucristo que le dio importancia a María. Y es Jesucristo que te da importancia a ti cuando tú te conviertes de la idolatría, cuando tú renuncias a la idolatría, cuando tú entiendes que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús nació. Y ahora, ¿qué hizo la Iglesia Católica después de 345 años de la muerte de Cristo? Se inventó la natividad, se inventó Navidad, se inventó diciembre. Ya hemos dicho que diciembre no es el 12º mes del año. La palabra diciembre significa decen en el lenguaje latino. La palabra decen
significa décimo. Diciembre no es el 12º mes del año. Diciembre es el 10º mes del año del calendario solar, del calendario gregoriano, del calendario romano, del calendario lunar. Diciembre es el 10º mes, pero la Iglesia Católica manipuló los calendarios y dejó a diciembre, lo quitó de ser el 10º y lo puso el 12º mes del año para que cuadrara con todas sus fiestas paganas y diabólicas. Diciembre no se lo inventó Dios, diciembre es esa invención de la Iglesia Católica Romana en la cabeza de unos fulanos llamados Gregorio Enacianceno y el otro Juan Nepomuceno, algo parecido. Entonces, estamos mostrando aquí evidencias de investigaciones. Vuelvo y repito, yo no me he inventado nada de lo que estoy diciendo aquí, son investigaciones. Investigaciones para que usted conozca la verdad de la natividad, para que usted conozca de dónde salió eso, de dónde salió el cuento del pesebre, de dónde salió el cuento del arbolito, que vamos a estar mirando todos esos detalles. ¿Quién se inventó el alumbrado, el Día de los Alumbrados? ¿Sabe que el Día de los Alumbrados es una festividad dedicada a María? Óyase bien. Todo aquel que prende una vela de esa el día 8 o 7 de diciembre, le está rindiendo culto a María. Mire, usted compra un paquete de vela en diciembre y en el paquete de vela aparece María, aparece la Inmaculada Concepción, todas esas veladoras. ¿Y sabe quiénes son los dueños de esa fábrica? No son los evangélicos, no son los protestantes, los dueños de toda la fábrica de velas, óigase bien, los dueños son los curas, son los sacerdotes, son los tales representantes de Dios en la tierra. Toda la fábrica de velas, velones y veladoras que se colocan en el mes de diciembre, todas esas fábricas, la parafina, todo eso es manipulación católico. Eso, ese comercio de las velas, eso es católico. El comercio de las chispitas mariposas y de todos esos juegos pirotécnicos, todas esas fábricas son católicas, son patrocinadas por la Iglesia Católica y Romana. Los dueños de la fábrica son curas, son sacerdotes. Eso hace parte del comercio de Roma, hace parte del comercio del Vaticano. Entonces, todo eso lo hacen en el nombre de quién, en el nombre de Cristo. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Dios. ¿En el nombre de quién? En el nombre del niño Dios. Y estoy diciendo, si Dios abominó de sus propias fiestas, Dios seguirá abominando de todo aquello que se disfraza de cristiano, de todo aquello que se disfraza de Dios, de todo aquello. Dios seguirá abominando. Cristo abominó de eso, tomó su perrero, limpió el templo de Jerusalén, porque los comerciantes habían tomado esa fiesta religiosa y la habían convertido en un comercio redondo. Y hace bien. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué dice la Biblia? Que harán mercadería de vosotros. ¿Por qué? Por avaricia. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Mucha gente que cree en Dios es víctima de los comerciantes. Mucha gente que dice creer en Dios y en verdad creen en Dios son víctimas del calendario gregoriano, del calendario católico, manipulado a su amaño y a su antojo para que sus fiestas cuadren con sus diabólicos intereses pervertidos, ambición y codicia. Ahí está. Más de medio mundo anda desenfrenado celebrando lo que el calendario gregoriano, lo que el calendario solar dice. Si el calendario solar dice que mañana es el día de la Virgen, todo mundo sabe que mañana es el día de la Virgen y todo mundo tiene que celebrar el día de la Virgen. Y mire cuántas vírgenes hay, que la Virgen de Fátima, que la Guadalupe, que la del Carmen, que la Merced, que no sé quién. Mire cuántas vírgenes hay. Cuando la Biblia habla de una sola virgen que se llamó María, una sola. Las demás no recuerdo ni si están en la Biblia registradas. Las demás son invenciones del Imperio Católico Romano. Dijo un predicador que en el mundo él había contabilizado, había hecho una investigación y había más de 11,000 vírgenes. O sea, María, la imagen de María representada en 11,000 vírgenes. La Virgen de la Candelaria, la Virgen de la Merced, la Virgen bueno, todas las vírgenes y cada una tiene su nombre. Y según la investigación de este predicador, esas 11,000 vírgenes era María, la madre de Jesús, representada en todas las 11,000 vírgenes. O sea que en cada región le dieron un nombre diferente. En muchas partes se conoce como María, en otras partes se conoce con otros nombres, pero es la misma figura diabólica, sensual y animal,
con la sabiduría terrenal y diabólica que el hombre en su imaginación ha hecho de María una diosa cuando el que hizo todo el universo fue Dios. Y además María no tiene que ver nada con imágenes, con ídolos. Entonces, diciembre pagano, diciembre sensual, diciembre animal, ¿quién se lo inventó? El Imperio Católico. ¿De dónde salieron los llamados protestantes hoy? ¿De dónde salieron los llamados evangélicos hoy? ¿De dónde salieron? Del Imperio Católico. Todos los que nos hemos convertido hoy al Evangelio fuimos rescatados del Imperio Católico. Dios nos sacó de allá para proclamar esta palabra desnuda, para predicar esta palabra tan cruda como ella misma es, que para muchos es una ofensa predicar de esta manera, pero importa un comino. Lo que Dios quiere es que el hombre y la mujer entienda que sin una verdadera adoración no vamos a entrar al reino de los cielos. Sin una verdadera adoración, ¿qué quiere decir? Que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Para usted adorar a Dios no necesita tener delante de sus ojos una figura de idolatría, no necesita tener un fetiche, llámese María, llámese José, llámese Cristo, llámese el nombre que le quieran llamar, no necesita eso. Sencillamente, si usted quiere tener un compromiso con Dios, una relación con Dios, usted se arrodilla delante de Dios, al pie de su cama, en la terraza, en el patio, donde quiera arrodillarse, arrodíllese con su frente en tierra, ojos cerrados y su boca abierta. No necesita imágenes, no necesita tener a nadie delante de usted, porque Dios dijo: no traigan imágenes delante de mí, no pongan imágenes delante de mí. Yo soy el Dios invisible, yo soy el Dios invisible, y los que me adoran tienen que adorarme sin tener al frente una imagen. Los que me adoran se postran delante de mí, cierran sus ojitos, hablan conmigo, me ruegan, me piden, me suplican, díganme todo lo que quieran decir, que yo los estoy escuchando, pero sin imágenes en su alrededor. Dios es espíritu. Entonces, ¿de dónde salieron las imágenes? ¿Quién se las inventó? Vamos a leer aquí, vamos a leer mucha Biblia, aunque el tiempo ya se está yendo y faltan 5 minutos para las 11 de la noche y vamos a terminar por hoy. Vamos a terminar con una sola predicación hoy, una sola grabación. Y entonces, vamos al bosquejo. Aquí ya nos quedan 7 minutos de grabación y vamos a seguir con esto. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 4, un texto muy conocido por los evangélicos. Y a los evangélicos les encanta este texto bíblico y se lo restregan en la cara a los católicos. Ahí está. Este es el pasaje bíblico que más los evangélicos le restregan en la cara a los católicos. Pero ¿cómo le parece que se lo deberían también de restregar ellos mismos? Porque ellos son mismos idólatras. Los que los católicos están adorando en diciembre, los evangélicos están haciendo lo mismo. Idólatras también son ellos. Éxodo capítulo 20, versos 4 al 5 dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. ¿De lo que esté en dónde? Arriba en el cielo. ¿Dónde cree la gente idólatra que está María? En el cielo. ¿Y qué le dicen los curas? ¿Y qué le dicen los marianos? ¿Qué dicen? Dios te salve María. Primero dice Dios te salve, o sea que Dios tiene que salvar a María. El Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Bendito sea el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. ¡Qué locura! ¡Qué demencia! ¡Qué esquizofrenia tan impresionante! Santa María, Madre de Dios. ¿Quién ha dicho que Dios necesita tener madre? Mire, cuando yo comencé a leer la Biblia por primera vez, para el año 86, me hice una pregunta tan loca, tan demencial, y yo decía, bueno, si yo tengo mamá, mi mamá tiene mamá, la mamá de mi mamá tiene mamá, yo tengo papá, mi papá tiene papá, el papá de mi papá tiene papá. Bueno, comencé con época de pensamientos. Yo dije, bueno, si todo el mundo tiene una mamá y todo el mundo tiene un papá, ¿quién es el papá de Dios? ¿Quién es la mamá de Dios? Y yo dije, ahí en verdad, ahí Dios debería tener una mamá. Pero la Biblia no habla de la mamá de Dios. La Biblia no habla del papá de Dios. Y yo puse a hacerme todos esos pensamientos y se me vino una cantidad de ideas a la cabeza. Yo dije, yo tengo que conocer a la mamá de Dios. Yo tengo que conocer al papá de Dios. Y comencé supuestamente a preguntar cosas y a pensar. Y yo dije, pero bueno, pero cuando ya vine a leer la Biblia, me doy cuenta de que Dios es eterno. De que antes que el mundo existiera, Dios existía.
Antes que la tierra fuese hecha, Dios ya existía. Entonces digo yo, si la primer mujer se llamó Eva, el primer hombre se llamó Adán, entonces María no puede ser la madre de Dios. Si la primer mujer en el mundo se llamó Eva, que quiere decir la madre de la humanidad, si el primer hombre fue Adán, el padre de todos los vivientes, entonces María no puede ser la madre de Dios. ¿Y qué dice el rezo católico pagano, diabólico, sensual y animal? ¿Qué dice? Santa María, Madre de Dios. No dice así. ¿Qué dice? Ruega por nosotros los pecadores. Oiga, Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. O sea que María es mayor que Dios. Según el rezo católico, María es mayor que Dios porque es la Madre de Dios. Y dice, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oiga, ¿quién se inventó eso? El Imperio Católico. ¿Quién se inventó eso? La religión católica. ¿Cuánta gente está engañada por eso? Miles de millones, y Dios va a llamar a cuenta a todos los curas, a todos los sacerdotes, a todos los vicarios, a todos los representantes disque de Dios, entre comillas, paganos, animales y diabólicos, porque están sobornando a Dios, están sobornando la santidad de Dios. Mire, no debe haber intermediario entre Dios y el hombre. El único intermediario que dice la Biblia, y ese bien, se llamó Jesucristo, hombre. El único intermediario entre Dios y los hombres. Si hay alguien también que dice la Biblia que intercede por nosotros, según Romanos 8:28, es el Espíritu Santo de Dios, que dice, porque nosotros no sabemos cómo orar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemido indecible. Y dicen los paganos, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho que María es Dios? Si María fue un ser humano común y corriente como todos los seres humanos mortales, ella está ahorita en el cielo como todos los santos que murieron en Cristo Jesús. Se encuentra en ese lugar de reposo, y ese lugar es tan lejano que María ni cuenta se está dando de la idolatría que se le está formando aquí en la tierra. Ella no está oyendo ni pita de lo que la gente está diciendo. No alcanza a oír el clamor de la gente que ora o que reza a ella, porque ella está en un lugar muy distante donde su voz no puede ser escuchada, donde la voz de los seres humanos en la tierra no puede ser escuchada. El único que tiene poder suficiente para escuchar la voz de los humanos aquí en la tierra se llama Jehová de los ejércitos, se llama el Espíritu Santo de Dios, se llama Jesucristo. María no es ningún Dios, no escucha, no oye, porque no tiene facultad para escuchar el clamor de los que oran o rezan aquí en la tierra delante de ella. No puede escuchar, no puede escuchar. Mi mamá vive en el barrio El Jorge, calle Trinidad. Y yo puedo desagallarme gritándole, mamá, mamá, mamá. Mi mamá está en El Jorge, no me puede oír. Yo vivo en otra parte. Ella vive en la isla, yo vivo en el continente. Ella no me puede oír, está limitada por el espacio del tiempo. María está limitada por el espacio del tiempo. No puede escuchar a los que claman a ella. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Es tiempo perdido, es tiempo perdido. Eso es locura, eso sí es la verdadera demencia. Esa es la verdadera esquizofrenia mental y espiritual. ¿Quién se inventó eso? El Imperio Romano. ¿Y qué dice la gente? Pastor, no hable de la Iglesia Católica, que se lo pueden salir matando. Usted sabe que la Iglesia Católica... Ahora, no me estoy refiriendo a los fieles católicos, porque los fieles católicos están siendo engañados por el Imperio Católico Romano. Los fieles están siendo engañados. Ellos están detrás de esa multinacional religiosa, engañados, no saben ni siquiera en dónde están parados. Y en eso estoy de acuerdo con esa propaganda de la casita roja de vivienda. En este momento su dinero debe estar en el lugar equivocado, y el alma y el espíritu y la adoración de mucha gente católica está en el lugar equivocado. Están adorando lo que Dios no ha mandado que adoren, están idolatrando lo que Dios abomina, lo que Dios aborrece, porque la Biblia dice en Éxodo capítulo 20 versos 4 y 5,
5 y lo estoy leyendo. Y si quieren, léalo en una Biblia católica y va a decir lo mismo, porque la Biblia evangélica fue sacada del original de la Biblia católica y no se le ha cambiado nada, a excepción de 7 libros que los protestantes no reconocieron como canónicos y sencillamente quedaron con 66 libros la Biblia evangélica y 75 libros la Biblia católica, pero el contenido es igual. No te harás imagen de ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. No te inclinarás, no te arrodillarás ante un muñeco que llamen María, ante un muñeco que llamen Jesús, ante un muñeco que llamen José, ante un muñeco que llamen la Santísima Trinidad, ante un cuadro que se llama el Sagrado Corazón de Jesús. No te inclinarás, dice la Biblia, no te inclinarás a ella ni las honrarás. Diciembre es un mes entregado por completo al paganismo comercial, religioso y sentimental y sensual. Diciembre es pagano y Dios no está de acuerdo con esas festividades, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. ¿Qué está pasando? ¿Por qué más de medio mundo dice que es católico? Por culpa del tatarabuelo, por culpa del bisabuelo, por culpa del abuelo y por culpa de la mamá. La 4ª y 3ª generación, dice la Biblia. Eso es un legado idolátrico, un legado infernal. Nuestros ancestros nos legaron esa religión y por eso mucha gente dice, usted no puede renunciar a la religión de sus ancestros, usted no puede renunciar a la religión de su tatarabuelo, de su bisabuelo, de su abuelo. Nosotros tenemos que morir en la religión que ellos murieron. Pues usted verá si muere allí. Usted verá si muere allí. O sea que porque su tatarabuelo se fue al infierno por ser idólatra. Usted está viendo hoy en día, en pleno siglo XXI, que la palabra de Dios está siendo revelada con contundencia, está siendo predicada con contundencia. Entonces, ¿usted qué va a preferir? ¿La tradición de sus abuelos, la tradición de sus tatarabuelos o lo que la palabra de Dios le está revelando hoy? Mi consejo es: afiáncese, apodérese, apéese de la realidad hoy y no del pasado cultural, costumbrista, pagano y sensual y animal y diabólico de que nuestros ancestros nos legaron. Allí está. No podemos irnos bajo esos principios del paganismo lejano de nuestros ancestros. Ellos vivieron una vida de engaño, fueron engañados y murieron en el engaño. Entonces nosotros no podemos pretender morir también como ellos. Dios está mostrando su palabra hoy, está revelando su palabra hoy, y todo aquel que la quiera recibir, la recibe y se salva. El que la quiera rechazar, que la rechace, y él va a esperar hasta el día del juicio. Como algunos dicen, yo solamente voy a esperar que cuando me muera y Dios venga a juzgar a los vivos y a los muertos, Él me mande para donde le dé la reverenda gana de mandarme. ¡Qué insulto! ¡Qué grosería! ¡Qué insensatez! ¿Cómo así que Dios lo va a mandar a usted para donde a Dios le dé la reverenda gana de mandarlo? Dios no va a mandar a nadie para donde a Él le dé la reverenda gana de mandarlo. Dios lo va a mandar a usted donde usted se merece estar. Por idólatra, por grosero y pagano, sensual, animal y diabólico. Porque es que allí está. Los animales no pecan, el que peca es el hombre. Los animales son irracionables, no tienen poder para reaccionar, no se pueden arrepentir de lo que hacen. Nosotros los seres humanos tenemos poder. Dios nos dio facultad de arrepentirnos, de entender, de comprender, de tomar determinaciones, de tomar decisiones radicales en la vida. Y una de las grandes decisiones radicales en la vida que usted y yo tenemos que tomar es ese encuentro personal con Jesucristo antes de nuestra muerte. Antes de nuestra muerte. Y no es María la que nos va a salvar ahora y en la hora de nuestra muerte. No, no es María, porque ella no es la madre de Dios. Dios no tiene madre. Dios es espíritu y existió desde la eternidad y hasta la eternidad. María no es la madre de Dios. Además, vuelvo a decir, Dios se encarnó en la persona de Jesucristo y Jesucristo fue 100%